Hoy vamos a analizar con ustedes otro horrible caso. El oscuro misterio de la desaparición se resuelve 14 años después. Investigar ciertos crímenes puede llevar años o incluso décadas, debido a la falta de pruebas o testigos. A veces, las investigaciones se desvían intencionadamente para crear confusión o llevar a los investigadores por el camino equivocado. Muchos de estos casos acaban en las estanterías de los archivos como no resueltos. Sin embargo, los delitos que implican acciones que acaban con la vida y abusos de diversa gravedad no suelen prescribir, y las investigaciones pueden reabrirse en cualquier momento cuando aparece nueva información. Los casos relacionados con la desaparición de personas, sobre todo menores, suelen resolverse en caliente. Se cree que los 3 primeros días son críticos, cuando hay muchas probabilidades de encontrar a la persona con vida. A partir de entonces, las posibilidades de un resultado favorable disminuyen rápidamente. El caso de la colegiala alemana desaparecida en Berlín, Georgine Kruger, se investigó durante más de 10 años y se consideró uno de los más misteriosos de la historia de la criminología alemana. La niña desapareció durante el día, cuando volvía a casa del colegio, tras recorrer apenas unas decenas de metros desde su domicilio. No se encontraron pruebas, pistas ni testigos, y aunque la investigación se reabría periódicamente, había pocas esperanzas de resolver el crimen. Sin embargo, gracias al meticuloso trabajo de los agentes encubiertos, el criminal fue finalmente desenmascarado. Georgine Kruger nació el 11 de abril de 1992 en Múnich y era la mediana de 3 hermanos en una familia sencilla. Creció con su hermano mayor Tommy, 8 años mayor que ella, y su hermana pequeña Michelle, 2 años y medio menor. Cuando cumplió 11 años, sus padres decidieron separarse, y su hermano mayor, que entonces tenía 19, optó por vivir con su padre tras el divorcio. Georgine y su hermana fueron criadas por su madre, Vesna, y su abuela materna. Ambas iban bien en la escuela, bailaban y tocaban música, y eran creativas por naturaleza. La familia vivía modestamente, y aunque su padre mantenía contacto con su exmujer y sus hijas, se centraba más en mantener a su hijo mayor, al que financiaba los estudios y apoyaba de diversas formas. En junio de 2006, Vesna se trasladó con su madre y sus hijas a Berlín, donde le habían ofrecido un trabajo bien remunerado. La familia se instaló en el barrio de Moabit, en la casa No. 8 de la calle Stendel. El 1 de septiembre comenzó el curso escolar y Georgine asistió a una de las mejores escuelas locales, que, aunque estaba situada en un distrito diferente, era accesible en autobús. Vesna estaba muy contenta con su nuevo trabajo y tenía grandes planes para el futuro. Pero pronto, la apacible vida de la familia se hizo añicos. Georgine soñaba con ser actriz desde niña. Le encantaba cantar y bailar, y se dedicaba a estas actividades con seriedad y plena dedicación, inspirada por las películas indias. Soñaba con una carrera como actriz y participaba con entusiasmo en el teatro escolar, además de asistir a cursos de interpretación y oratoria. Los profesores decían que poseía el talento necesario y le auguraban éxito y fama en el futuro. Además, la niña tenía un aspecto brillante y expresivo, una figura esbelta y femenina, y era bastante alta para su edad. Se cuidaba meticulosamente, estaba al día de las tendencias de la moda, se esforzaba por vestir con estilo y utilizaba los cosméticos decorativos con habilidad e inteligencia. Cabe destacar que Georgine se maquillaba tan bien como los maquilladores profesionales, maquillando a menudo a sus amigas y vecinas. De vuelta en Múnich y en Berlín, durante las vacaciones de verano, acudía activamente a diversos castings, intentando abrirse paso en la gran pantalla y la televisión. Consiguió aparecer algunas veces en escenas multitudinarias, pero fueron episodios muy discretos. Sin embargo, el viernes 22 de septiembre de 2006, la suerte le sonrió por fin. Se presentó a una audición para un papel de invitada en la serie de televisión Turco para principiantes, y su candidatura fue aprobada. Georgine debía recibir una llamada el lunes 25 de septiembre para ultimar su inclusión en el reparto, discutir los detalles e invitarla a firmar un contrato.
En su nuevo colegio, la nueva belleza de la ciudad causó sensación desde el primer día, captando la atención de todos los chicos de su clase. Sin embargo, le cuesta llevarse bien con las chicas, que la envidian abiertamente y la ven como una competidora. Sus compañeras tardaban en aceptarla en su grupo y se comunicaban con ella a regañadientes. Aunque Georgine era sociable, simpática y abierta, evitaba los conflictos e intentaba relacionarse con todos los chicos de la clase. La adolescente era realmente muy guapa, bailaba bien, cantaba e incluso recibió una oferta de una agencia de modelos para probarse como modelo fotográfica. Aceptó, pero por desgracia nunca llegó a la sesión de fotos prevista. A principios de octubre, Georgine soñaba que algún día llegaría a Hollywood o Bollywood, donde actuaría en películas. Se imaginaba en las alfombras rojas de prestigiosos festivales de cine entre famosos, soñando con la fama, el reconocimiento y los premios cinematográficos. Estaba dispuesta a esforzarse mucho para conseguir sus deseos. La colegiala estuvo a punto de conseguirlo cuando, de repente, desapareció sin dejar rastro a pocos kilómetros de casa. La colegiala esperaba la confirmación de su papel en la serie de televisión y no tenía ninguna duda al respecto. Durante todo el fin de semana, Georgine no podía pensar en otra cosa que en la próxima llamada del estudio, que iba a decidir su destino. Estaba emocionada e inspirada, imaginándose ya en el plató y trabajando en sus diálogos. El lunes 25 de septiembre, como de costumbre, se dirigió a la escuela por la mañana. Debía volver a casa a las 2. Por la tarde, como se esperaba la llamada a última hora, Georgine pidió a su abuela que contestara a todas las llamadas, prometiéndole que no se quedaría en ningún sitio. El día se le hizo interminable. Sus compañeras de clase la notaron tensa, mirando constantemente la hora e incapaz de concentrarse en sus clases. Como no había contado a nadie su participación en el casting, su estado de ansiedad fue interpretado de forma diferente por todos. Cuando terminaron las clases, Georgine, tras recoger sus pertenencias, se apresuró a llegar a la parada de autobús más cercana. Subió al autobús No 27, en el que viajaba a diario, y se dirigió a casa. Después de recorrer 3 paradas, se bajó en la calle Rettenover, que estaba a poca distancia de su casa. Sin embargo, nunca llegó a casa, desapareciendo en algún lugar a medio camino entre la parada y su apartamento. Georgine Kruger no volvió a ser vista, ni viva ni muerta. A las 2 de la tarde, la abuela, que esperaba a que sus nietas regresaran del colegio, había preparado el almuerzo y puesto la mesa. Se suponía que Georgine regresaría primero y Michelle un poco más tarde, ya que ese día tenía clases adicionales en la escuela de música. Pero la nieta mayor no apareció, lo cual era muy extraño porque esperaba ansiosa la llamada y no tenía previsto quedarse fuera. Cuando Michelle llegó a casa a las 3, la abuela se puso nerviosa y empezó a llamar a Georgine para averiguar dónde había desaparecido. Pero el teléfono de la colegiala estaba apagado. Los siguientes intentos de localizarla tampoco dieron resultado. La angustia fue en aumento, y cuando su madre regresó del trabajo y se enteró de que su hija había desaparecido y su móvil estaba ilocalizable, se dio cuenta de que algo grave había ocurrido. Lo primero que hizo la madre fue llamar al colegio, donde le informaron de que Georgine había asistido a todas sus clases y había salido en autobús como de costumbre. A continuación, la madre se puso en contacto con varias amigas de su hija, con la esperanza de que simplemente se hubieran entretenido conversando o se hubieran parado en una cafetería de camino a casa. Sin embargo, le confirmaron que Georgine tenía prisa y se había dirigido directamente a casa. Preocupada, fue a la comisaría y denunció la desaparición de la niña de 14 años. Inicialmente escépticos, los agentes de policía barajaron hipótesis como una cita, una visita a unos amigos o una desavenencia con un compañero de clase, posiblemente enfurruñada sola en un parque. Tras agotar estas posibilidades y no encontrar rastro de la víctima en los lugares esperados, los detectives comprobaron los informes de accidentes y los hospitales, temiendo que se hubiera encontrado con problemas o daños de camino a casa desde el colegio. Georgine no ingresó en ningún hospital y, al acercarse la noche,
comenzaron las búsquedas exhaustivas y las entrevistas a testigos. Se descubrió que la niña había sido vista por última vez saliendo del autobús en su parada y girando por la calle en dirección a su casa. Iba vestida con unos vaqueros azules con marcas de uso, una camiseta azul claro, una cazadora vaquera y unas zapatillas grises, y llevaba una bolsa de deporte rosa con sus cuadernos, libros de texto y teléfono móvil. Los investigadores rastrearon sus movimientos a través de la señal de su dispositivo, confirmando que pasó todo el día en el colegio, subió al autobús y bajó en su parada. Sin embargo, aproximadamente a mitad de camino a casa, su señal desapareció abruptamente y nunca volvió. La búsqueda comenzó en la calle Stendel, donde vivía la familia Georgine. Se envió un equipo con perros adiestrados para detectar olores humanos, vivos o fallecidos, para ayudar en las labores de búsqueda. Aún había esperanzas de encontrar a la adolescente con vida e ilesa, a pesar de que se había desvanecido en el aire. Las fuerzas del orden realizaron búsquedas exhaustivas, comprobando todas las casas, entrevistando a todos los residentes y posibles testigos, inspeccionando áticos y sótanos y hablando con los trabajadores de las tiendas y cafeterías locales. Sin embargo, nadie había visto a Georgine, y ni siquiera los perros adiestrados pudieron seguir su rastro. Al día siguiente, la ciudad se llenó de octavillas con fotos de la niña y peticiones de información. Numerosas llamadas inundaron la comisaría, informando de avistamientos de una niña de aspecto similar en distintas partes de la ciudad. Pero todas las pistas resultaron falsas. Simultáneamente, los investigadores escudriñaron a residentes locales previamente condenados y a los que estaban en libertad bajo fianza, centrándose principalmente en delincuentes e individuos con un interés malsano en menores. A pesar de estos esfuerzos, la víctima parecía haberse esfumado sin dejar rastro, sin objetos personales ni pistas, como si nunca hubiera existido. Tras varios meses de búsqueda infructuosa, la investigación se suspendió por falta de pistas o de orientación. Sin embargo, aproximadamente un año después de la desaparición de Georgine, una llamada anónima a la policía afirmaba que su cuerpo descansaba en el fondo de un lago cercano. Las autoridades no pudieron identificar a la persona que llamó, pero siguieron la pista con diligencia. Buzos altamente cualificados equipados con material avanzado peinaron a fondo el lecho del lago durante semanas, examinando cada centímetro, pero no encontraron rastro de ella. Aunque la pista resultó ser falsa, reavivó el interés público por el caso, suscitando cobertura mediática y debates sobre la niña desaparecida. Posteriormente, se inició otra operación de búsqueda y la policía volvió a interrogar a los vecinos. Durante más de un año, la búsqueda de la escolar desaparecida continuó con fervor. A pesar de los esfuerzos de los investigadores, que llevaron perros de búsqueda, su optimismo decayó al no encontrar ninguna pista. Los perros fueron incapaces de captar el olor de la niña el día de su desaparición, por lo que había pocas esperanzas de que se resolviera el caso. Aunque las autoridades creían que las posibilidades de que sobreviviera eran escasas, la familia Georgine se negaba rotundamente a aceptar esta sombría realidad. Vesna, la madre de la niña desaparecida, se negó a perder la esperanza. Imaginó que su hija había emprendido una nueva vida en la India. Según su imaginación, la niña era ahora una estrella de Bollywood que soñaba con bailar y cantar en la gran pantalla. Esta historia inventada proporcionó a Vesna consuelo en sus momentos más oscuros, permitiéndole seguir adelante por el bien de la hija que le quedaba. Las labores de búsqueda se reanudaron periódicamente y en 2016, casi una década después de la desaparición de la niña, un residente de la calle Stendel se puso en contacto con la policía para quejarse de un vecino que invitaba activamente a chicas menores de edad a su casa. Este vecino resultó ser un inmigrante turco de 35 años, llamado Ali K. A pesar de parecer un padre de familia ejemplar, legalmente casado y con 3 hijos, una inspección más minuciosa por parte de la policía reveló un pasado horrible. 4 años antes,
Ali había sido investigado por engañar a una colegiala local, prometiéndole venderle un moderno teléfono inteligente a un precio simbólico. Llevó a la chica a su almacén, situado en el sótano del edificio de apartamentos, y la golpeó en la cabeza antes de coaccionarla para que intimara con ella. Tras obligarla a jurar que no se lo diría a nadie, le dio una servilleta de papel para que se secara las lágrimas y la ayudó a recoger antes de marcharse. Aunque la chica prometió guardar silencio solo para escapar de las garras de este monstruo, denunció valientemente los actos violentos a sus padres en cuanto quedó libre. Juntos, acudieron a la policía en busca de justicia por el traumático incidente. Inspeccionaron cuidadosamente el almacén del hombre en el sótano, observando que se parecía más a la guarida de un maníaco. Ali fue detenido ese mismo día, pero negó vehementemente haber cometido delito alguno y ofreció su propio relato de los hechos. Según él, estaba vendiendo legítimamente el aparato, alegando que la chica había manifestado interés en comprarlo ella misma, ya que el smartphone estaba guardado en el trastero de su sótano. Después de bajar juntos, cuando la invitada examinó el aparato, expresó que siempre había soñado con un gadget así. Sin embargo, al carecer de fondos, se ofreció a pagar de otra manera. Posteriormente, según el relato de Ali, la chica inició la intimidad física besándole y desnudándose. En un intento de disuadirla, él la empujó a la fuerza, lo que provocó que se cayera y sufriera lesiones en la cabeza, lo que explica los hematomas que tenía en el cuerpo. Aunque no había pruebas de relaciones sexuales debido a que el hombre usaba y se deshacía de anticonceptivos, la esposa de Ali, Malik, apoyó incondicionalmente la versión de su marido y acusó a la chica de comportamiento provocativo y de intentar seducirle. En consecuencia, el hombre recibió una condena condicional por causar lesiones corporales moderadas. Sin embargo, cuando la policía retomó la investigación sobre la desaparición de Georgine, decidió volver a investigar al hombre. Ali K., que carecía de empleo estable y dependía de trabajos esporádicos y prestaciones, tenía afición al juego, acumulando deudas a menudo. Frecuentaba una cafetería turca en la planta baja de su edificio, donde se relacionaba con varias personas que le proporcionaban comida y bebida. A pesar de sus esfuerzos por mantener un aspecto juvenil mediante ropa a la moda financiada con las prestaciones por hijos a cargo, se hizo patente su peculiar inclinación por las adolescentes. Buscaba insistentemente a las adolescentes, les hacía preguntas inapropiadas y les ofrecía productos ilícitos como alcohol y cigarrillos. Ali se parecía mucho a la descripción del secuestrador de Georgine, pero la policía carecía de pruebas concretas contra él. No obstante, el nuevo giro de los acontecimientos provocó la reapertura del caso Georgine, dando lugar a una nueva investigación debido a la aparición de un nuevo sospechoso. Ali K. fue citado en comisaría para ser interrogado, donde negó con vehemencia cualquier implicación en la desaparición de hace una década. Los investigadores registraron meticulosamente el trastero de su sótano, sin encontrar rastro alguno de la colegiala desaparecida. Curiosamente, los detectives observaron que el espacio parecía más un lugar de reunión que un almacén. Se descubrió que, una década antes, Ali había sido interrogado junto a otros vecinos, pero no se había inspeccionado su trastero en concreto porque siempre estaba cerrado con llave, accesible solo para él. A pesar de su participación activa en las labores de búsqueda de entonces, las sospechas persistían. Aunque carecía de pruebas concretas, la policía optó por poner a Ali bajo vigilancia para recabar más información. Seguimientos extraoficiales e interceptaciones telefónicas revelaron las deudas no declaradas de Ali y sus recientes pérdidas en el póker por un total de $1,000 que le dejaban en una situación financiera desesperada. Centrándose en esta vulnerabilidad, la investigación decidió emplear agentes encubiertos. Se tomó la decisión de introducir un agente encubierto, cuyo nombre en clave era Hakan. A Hakan, haciéndose pasar por un próspero hombre de negocios, se le encomendó la tarea de ganarse la confianza de Ali, extraer información crítica y conseguir una confesión grabada. Esta delicada operación requería una ejecución cuidadosa
para no despertar sospechas y mantener la sensación de seguridad de Ali. Hakan, que se había trasladado recientemente a la zona de Moabede para supervisar la apertura de una estación de servicio de automóviles, frecuentó la cafetería del edificio de Ali en algunas ocasiones. Allí, se enzarzó a gritos en conversaciones sobre planes de negocio con un socio, haciendo hincapié en la necesidad de un puesto de gerente que prometía una remuneración considerable y requería un cuidadoso proceso de selección. Cuando su socio se marchó, mencionando la urgencia de encontrar al candidato adecuado, Hakan se quedó a terminar su café. Fue entonces cuando Ali se acercó y se unió a él en su mesa, expresando inmediatamente su interés por el puesto de gerente. Su conversación derivó rápidamente en una charla informal, durante la cual el empresario insinuó que Ali parecía adecuado para el puesto. Al oír el sueldo que le ofrecían, a Ali se le iluminaron los ojos, imaginando que saldaría sus deudas y adquiriría el coche deportivo de sus sueños. Se intercambiaron los datos de contacto, lo que dio lugar a una comunicación regular y al rápido desarrollo de una amistad. Hakan incluso empezó a acompañar a Ali en sus viajes de negocios para fomentar la relación y la confianza. Sin embargo, esta amistad dejó al descubierto los defectos de Ali. Desesperado por impresionar a su posible empleador, Ali exageró sus logros y omitió cualquier irregularidad. En consecuencia, se presentó otra agente, Susan, como novia de Hakan. Su misión consistía en entablar amistad con Malik, la mujer de Ali, y descubrir los secretos que pudiera esconder. Su encuentro inicial forjó rápidamente un vínculo que propició compromisos sociales conjuntos entre las dos familias. Malik, conocida por su carácter sociable, había visto durante mucho tiempo a su marido con lentes de color de rosa, desestimando las acusaciones de infidelidad y violencia contra una colegiala años antes. Se mantuvo firme en su creencia de que su marido, Ali, era una persona fundamentalmente buena, que simplemente había tenido mala suerte en su carrera. Susan, la agente encubierta que se hacía pasar por novia de Hakan, se dio cuenta poco a poco de que la defensa de Ali por parte de Malik no era solo una tapadera. Realmente veía a Ali incapaz de hacer daño a nadie. Los agentes inventaron un rumor sobre los avances en el caso, sugiriendo que una fuente anónima había insinuado la localización del cuerpo de la chica desaparecida. Hakan dejó estratégicamente un periódico con este artículo falso en su coche, que Ali empezó a tomar prestado de vez en cuando. En el vehículo se instalaron discretamente cámaras y dispositivos de grabación para captar sus reacciones. Cuando Malik y Ali entraron en el coche y descubrieron el periódico, Malik echó un breve vistazo al artículo, mostrando una leve sorpresa por el hecho de que el caso siguiera siendo objeto de investigación, y luego lo dejó a un lado despreocupadamente. Se hizo evidente que Malik desconocía realmente el engaño en curso. Su indiferencia confirmó que no sabía nada de la implicación de Ali. A pesar de la estrecha relación de los agentes con la familia Ali, incluso de que se le confiara el cuidado de sus hijos, Ali se mantuvo firme en presentarse como un individuo honesto y recto. Frustrantemente, no se produjo ninguna confesión. El costoso mantenimiento de su tapadera, incluido el alquiler de un taller de reparación de automóviles falso y la firma de un contrato de trabajo falso para evitar sospechas, puso a prueba los recursos de la investigación. Como última y desesperada medida, la investigación introdujo a otro agente, Core, que desempeñó el papel de primo malvado de Hakan. Con antecedentes penales y vínculos con actividades clandestinas, Core fue introducido con la esperanza de que Ali se abriera a alguien a quien percibía como un alma gemela y confesara sus crímenes. En noviembre de 2017, sentados en el coche del agente, el ambiente estaba tenso por el peso de su monstruosa confesión. Los hombres habían formado rápidamente un vínculo por sus intereses compartidos. Core, que se sentía aburrido por el chantaje de su novia, invitó a su nuevo amigo a copas mientras visitaban juntos varios clubes y establecimientos de menor reputación. Core confiesa que gana dinero por medios dudosos y busca complacencia, y Core apoya de buen grado a Ali si éste lo desea. A lo largo de sus salidas, Core lamentó el control que ejercía sobre él su novia,
citando sus amenazas de denunciar sus actividades ilegales a la policía si intentaba liberarse. Según Core, ella le pedía dinero sin cesar, y sus exigencias aumentaban cada vez más. Una noche, animado por las copas, Core reveló su plan para librarse de esta problemática relación, ofreciendo $1000 para que alguien la eliminara. Ali, intrigado, se ofreció a encargarse él mismo de la tarea, y Core, aunque al principio dudó, aceptó discutir los detalles en un lugar más discreto cuando estuvieran sobrios. Hablaron del plan para eliminar a la novia de Core. En un momento dado, Core dudó de que Ali fuera capaz de acabar con una vida. En respuesta, Ali reveló algo que, según él, nadie sabía. Confesó que hace más de 11 años mató a alguien con sus propias manos. Ali contó que, en 2006, una joven despampanante se había instalado en su calle, cautivándole por completo. Pasaba 2 veces al día por delante de su casa para ir y volver del colegio, así que él había memorizado su horario y salía a saludarla y hacerle cumplidos. A pesar de su corta edad, la describía como atractiva y ardía en deseos por ella. Un caluroso día de septiembre, cuando la chica volvía del colegio y la calle estaba tranquila y desierta, Ali vio su oportunidad. Le pidió que le ayudara ya a trasladar algunos objetos de su almacén, y ella accedió amablemente sin percibir ningún peligro. Cuando bajaron al sótano, él intentó abrazar y besar a la chica a pesar de que ella forcejeaba y gritaba. Luego la dejó inconsciente de un golpe en la cabeza y empezó a hacerle maldades. Tras el incidente, temeroso de que ella le denunciara a la policía, decidió no dejarla marchar. La agarró del cuello con las manos y apretó tan fuerte como pudo. Ali describió el proceso con todo detalle, explicando cómo sintió el crujido y cómo se desvaneció el pulso en su cuello. El cadáver de la chica permaneció varios días en el sótano, de modo que si el equipo de búsqueda hubiera mirado en su almacén, habrían descubierto inmediatamente al autor del crimen. Pero nadie sospechó nada, y una vez calmada la conmoción, envolvió el cadáver en una alfombra vieja y se deshizo de él en un cubo de basura que fue directamente al vertedero. Las confesiones de Ali fueron grabadas por una cámara instalada en el coche de Core. Por la tarde de ese mismo día, fue detenido. Por desgracia, nunca se encontraron los restos de la niña, ya que los residuos del vertedero se incineraban regularmente y su cuerpo fue básicamente incinerado. El juicio y las vistas del veredicto en este caso duraron otros 2 años y medio antes de que se dictara sentencia firme contra el criminal. Este negó rotundamente cualquier delito, alegando que había inventado toda la historia para ganarse la confianza de Core, pero fue rechazado por el jurado. En marzo de 2020, casi 14 años después de la desaparición de Georgine, Ali K. fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de salir en libertad. La última noche que se vio a Jessica Jeringa tenía 16 años, una joven con todo su futuro por delante. Pero al amanecer había desaparecido sin dejar rastro y comenzó una búsqueda aterradora. Lo que siguió fue más que una simple desaparición. Fue el inicio de una oscura cadena de eventos que involucraba secretos aterradores, asesinos misteriosos y preguntas sin respuesta. ¿Qué le sucedió a Jessica esa fatídica noche? La noche anterior había ido con algunos amigos a un remoto complejo para una fiesta. Cuando la fiesta terminó, se dio cuenta de que sus amigos irresponsables ya se habían ido temprano, dejándola atrás, sin auto, sin dinero, sin teléfono. ¿Cómo volvería a casa? Caminar era la única opción que se le ocurría a Jessica. Así que, después de vagar sin rumbo durante horas por los caminos rurales, incapaz de encontrar su camino, exhausta y hambrienta, un auto plateado finalmente se detuvo lentamente frente a ella. El conductor, un hombre de mediana edad, le preguntó amablemente si estaba perdida y se ofreció a llevarla. Jessica le pidió si podía tomar prestado su teléfono para hacer una llamada. El hombre aceptó, pero dijo que tenía que hacer la llamada desde dentro de su auto. Sin pensarlo mucho, Jessica se subió y cerró la puerta.
Antes de que pudiera sentarse correctamente, el hombre de repente encendió el auto y aceleró. Jessica estaba aterrorizada, gritando a todo pulmón: ¡Alto! ¡Alto! ¡Déjame salir! Pero el auto no redujo la velocidad. El comportamiento del hombre cambió rápidamente y desde atrás sacó una pistola y se la apuntó, ordenándole que se callara. Asustada, Jessica gritó aún más fuerte. Sin pensar, abrió la puerta de un tirón y saltó del auto. El hombre detuvo el auto al lado de la carretera y la persiguió, disparando su arma mientras gritaba que no corriera. Es un arma falsa, solo intenta asustarla. Afortunadamente, Jessica logró correr hacia una casa cercana y pidió ayuda. La policía revisó todas las grabaciones de vigilancia de la carretera donde ocurrió el incidente y logró rastrear el auto plateado. A medida que seguían la pista, descubrieron algo impactante: un asesino en serie que había estado evadiendo a la justicia durante años. Estaba vinculado a 2 casos no resueltos en pueblos cercanos de hace unos años, donde las víctimas también eran mujeres. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué mató? ¿Escaparía de la policía nuevamente esta vez? La primera víctima en este caso es una joven de 25 años llamada Jessica Geringa, empleada en una estación de servicio en Norton Shores, Michigan. El 26 de abril de 2013, Jessica estaba trabajando la noche sola, programada para terminar a las 11:30 p.m. Alrededor de las 10:55 p.m., un cliente entró para comprar un encendedor. 12 minutos después, otro cliente llegó para repostar. Su nombre era Craig y trabajaba al otro lado de la calle. A menudo venía a la estación de servicio a esa hora y estaba familiarizado con Jessica. Salió de su auto y entró a la tienda, planeando pagar antes de llenar el tanque. Notó que no había nadie en la caja, aunque la caja registradora estaba abierta y el dinero dentro era claramente visible. Sintiendo incomodidad, miró rápidamente a su alrededor, pensando que Jessica podría estar agachada detrás de las estanterías reponiendo productos o quizás en el almacén buscando bebidas, pero no había rastro de ella. Preocupado de que algo le hubiera pasado a Jessica, Craig decidió llamar a la policía. Un oficial fue enviado de inmediato a revisar la situación. Después de buscar a fondo la estación de servicio y no encontrar a Jessica, el oficial llamó al propietario de la estación para informarle que ella había desaparecido. El propietario, a su vez, llamó al gerente, que vivía cerca, pidiéndole que fuera a ver qué estaba pasando. El gerente se apresuró a la estación de servicio y descubrió que el auto de Jessica aún estaba allí, junto con su billetera y chaqueta, todo dejado dentro de la tienda. Inmediatamente recordó algo más y especuló que había sido secuestrada. Dijo que alrededor de las 11 p.m., justo antes de recibir la llamada del propietario, había pasado por la estación de servicio en la motocicleta de su esposo y notó un auto sospechoso estacionado en la puerta trasera de la tienda. Normalmente, solo los vehículos de entrega se estacionaban allí, pero dado que la estación de servicio estaba a punto de cerrar, era poco probable que hubiera entregas. El gerente sospechó que alguien podría estar intentando un robo, así que se acercó para echar un vistazo más de cerca. En ese momento, vio a un hombre de mediana edad, probablemente en sus primeros 40, arrastrando un objeto grande desde la oscuridad y metiéndolo en el maletero del auto. Luego, el hombre cerró el maletero y se marchó, moviéndose con calma y sin prisa, no como alguien en medio de un robo. El gerente sintió de inmediato que había reaccionado de forma exagerada. Dejó de ser curioso y se alejó. El gerente también le dijo a la policía que, aunque no pudo ver claramente la matrícula, recordaba distintamente que el auto era un Dodge plateado de 2006. Después de escuchar el relato del gerente, el oficial fue inmediatamente a revisar el área cerca de la puerta trasera de la tienda. Efectivamente, encontraron un charco de sangre y una cubierta de mira de pistola dañada cerca de la puerta, confirmando la sospecha de que Jessica había sido secuestrada. Las pruebas posteriores revelaron que la sangre pertenecía a Jessica. La investigación policial comenzó rápidamente. Los investigadores inicialmente centraron su sospecha en el novio de Jessica, Adam, quien también era el padre de su hijo.
Adam no tenía un trabajo estable y pasaba la mayor parte de sus días sin hacer nada. Sin embargo, Adam afirmó que en el momento del incidente estaba en casa cuidando a su hijo de 3 años y que no había salido de la casa. También mencionó que no poseía un auto, por lo que habría sido imposible que condujera a la estación de servicio para secuestrar a su novia. Después de verificar las señales del teléfono de Adam, los investigadores confirmaron que decía la verdad. El siguiente paso fue revisar las grabaciones de vigilancia de la estación de servicio para buscar pistas, pero se sorprendieron al descubrir que no había cámaras instaladas dentro de la tienda. Sin otra opción, depositaron sus esperanzas en el relato del gerente. Basándose en la descripción del gerente del sospechoso, un artista de bocetos creó un dibujo del secuestrador. Pero después de liberar el boceto, nadie se presentó para identificarlo. Por lo tanto, los investigadores cambiaron su enfoque hacia las personas cercanas a Jessica, especialmente hombres, ya que ella era muy atractiva. Pronto, un fontanero que trabajaba en la estación de servicio llamó su atención. La investigación reveló que este hombre había interactuado con Jessica aproximadamente media hora antes del incidente. Según el fontanero, había estado secretamente enamorado de Jessica durante algún tiempo, pero no se había atrevido a confesar sus sentimientos porque no había finalizado su divorcio. Esa noche finalmente reunió el valor para confesar, solo para ser rechazado de inmediato por Jessica. Un poco decepcionado, dejó la estación de servicio y condujo a un estacionamiento cercano, donde llamó a su esposa. La pareja conversó durante aproximadamente 1 hora. La policía revisó rápidamente las grabaciones de vigilancia del estacionamiento y confirmó que entre las 10:30 p.m. y las 11:30 p.m. de esa noche, el auto del fontanero había permanecido estacionado allí. Los registros de llamadas también mostraron que efectivamente había estado hablando por teléfono con su esposa durante 54 minutos, por lo que no tuvo tiempo para cometer el crimen. Otro sospechoso era el hermano del gerente de la estación de servicio, Rob. A Rob también le gustaba Jessica. Un mes antes del incidente, la había invitado públicamente a mudarse con él. Pero Jessica rechazó la propuesta, lo que dejó a Rob desanimado durante un tiempo. Sin embargo, Rob insistió en que no era el secuestrador. Dijo que el día del incidente había estado pescando en los suburbios. Los investigadores revisaron las cámaras de tráfico y las señales de su teléfono, confirmando que no había estado cerca de la estación de servicio esa noche, por lo que Rob también fue descartado como sospechoso. 7 meses después del incidente, la investigación había llegado a un callejón sin salida y Jessica seguía desaparecida, su destino desconocido. Desesperada por encontrar a su hija, la madre de Jessica contactó a la policía, instándoles a revisar detenidamente el diario de su hija, insinuando que su novio, Adam, tenía un motivo para el crimen. Resultó que, después del incidente, la madre de Jessica había entregado un diario manuscrito que su hija había mantenido. La mayoría de las entradas trataban sobre su relación con Adam, describiéndolo como altamente controlador. A menudo espiaba sus llamadas telefónicas y las seguía. Ambos discutían a diario. Y una vez, Adam incluso había inmovilizado a Jessica en el suelo frente a su hijo, mostrando tendencias violentas. Como resultado, la policía realizó otra investigación exhaustiva de Adam, pero no encontraron nada incriminatorio. Sin nuevas pistas ni sospechosos, la investigación finalmente se estancó y el caso quedó sin resolver. El tiempo pasó volando. 14 meses después de la desaparición de Jessica, otro pequeño pueblo a unos 25 kilómetros de la estación de servicio se convirtió repentinamente en la escena de un asesinato. Era la tarde del 29 de junio, alrededor de las 6 p.m. Una pareja estaba corriendo por un camino remoto cuando vieron lo que parecía ser un animal herido, yaciendo inmóvil al costado de la carretera. Se apresuraron a ayudar, solo para darse cuenta de que no era un animal, sino una mujer gravemente herida, con el rostro cubierto de sangre y apenas aferrándose a la vida. La pareja sacó inmediatamente su teléfono y pidió ayuda. Cuando los paramédicos llegaron a la escena, la mujer no tenía pulso. Intentaron reanimarla en el lugar.
Unos minutos más tarde, la levantaron en una camilla y la transportaron al hospital más cercano. En ese momento, la pareja reconoció a la víctima. Su nombre era Rebecca, una terapeuta de 36 años y su vecina. A menudo corría por este mismo camino y parecía que había sido atropellada por un auto mientras corría. El conductor había huido de la escena. Los paramédicos, con ojo agudo, notaron algo inusual. Rebecca tenía 3 heridas de bala en la parte posterior de la cabeza. Esto no había sido un accidente, había sido asesinada. Pero, ¿quién podría haberle disparado? Curiosamente, sus pertenencias personales, su teléfono, auriculares y gafas de sol estaban notablemente ausentes de su cuerpo. En su lugar, encontradas esparcidas al otro lado de la carretera. Además, se descubrieron 3 casquillos de bala en varias ubicaciones. Uno descansando en el centro de la carretera, mientras que los otros 2 estaban cerca del césped donde ella había colapsado. Esta evidencia llevó a los investigadores a especular que la intención inicial podría haber sido el secuestro en lugar del asesinato. Parecía que Rebecca había intentado huir, lo que llevó a su agresor a dispararle los tiros fatales. Los investigadores se apresuraron a su casa para dar la trágica noticia a su familia y hablar con su esposo, Kevin, para reunir más información. Cuando Kevin se enteró del asesinato de su esposa, se sintió profundamente entristecido y conmocionado. No podía pensar en nadie que quisiera hacerle daño a Rebecca. Explicó que ese mismo día, alrededor de las 8 de la mañana, la pareja había salido de casa por separado. Rebecca fue a trabajar a la clínica, mientras que Kevin llevó a su hija de 12 años a otra casa a aproximadamente 1 hora y media de distancia, donde pasaron todo el día. Solo habían regresado a casa unos 10 minutos antes de que llegaran los investigadores, y él aún no había visto a Rebecca ni había oído nada sobre que le hubieran hecho daño. La coartada de Kevin fue rápidamente confirmada tanto por su hija como por otras personas. Mientras tanto, el médico forense realizó un examen exhaustivo del cuerpo de Rebecca, confirmando que no había habido agresión sexual. 2 de las heridas de bala habían penetrado el cráneo, lo que indicaba que los disparos se habían realizado a quemarropa, sugiriendo que el perpetrador podría haber sido alguien que Rebecca conocía. Además, se descubrió que Rebecca había comprado una póliza de seguro de vida con un pago de $2,000 y Kevin era el beneficiario. Esto puso a Kevin nuevamente en el centro de atención. Los investigadores comenzaron a contactar a la familia, amigos y colegas de la pareja para preguntar si Kevin tenía un historial de violencia doméstica o problemas financieros. La mayoría de las personas hablaban positivamente de Kevin, describiéndolo como un buen padre y esposo con una relación cercana con Rebecca. La familia no tenía problemas financieros, ya que tanto Kevin como Rebecca tenían ingresos estables. En el tercer día de la investigación, los detectives descubrieron inesperadamente una conexión entre el caso de Rebecca y otro incidente que había ocurrido localmente solo un día antes. El 28, una mujer había sacado una bicicleta del maletero de su auto. Estaba preparándose para montar su bicicleta en la carretera cuando un hombre extraño bloqueó su camino. Aterrorizada, rápidamente metió la bicicleta de nuevo en su auto y huyó. Basándose en la descripción de la mujer, las autoridades identificaron al hombre como un delincuente sexual registrado local. La policía lo llevó de inmediato para interrogarlo y registró su casa. Sin embargo, no se encontró nada relacionado con el asesinato en su residencia. También tomaron su muestra de ADN para comparación, pero no coincidió con el ADN encontrado en la escena del tiroteo. A medida que avanzaba la investigación, este caso de asesinato, al igual que la desaparición anterior, llegó a un callejón sin salida y lentamente se convirtió en un caso frío. No fue hasta el 16 de abril de 2016, 3 años después de la desaparición de Jessica, que se produjo un avance. Una niña de 16 años llamada Xiaomai escapó por poco de la muerte y le informó a la policía que el hombre que había intentado secuestrarla conducía un Dodge plateado de 2006.
Las autoridades conectaron inmediatamente al posible secuestrador con los 2 casos no resueltos anteriores y organizaron rápidamente que los oficiales buscaran grabaciones de vigilancia a lo largo de la carretera donde ocurrió el incidente para identificar al propietario del auto. Finalmente, vieron el auto en la cámara de seguridad de una granja cercana, pero el número de matrícula y la cara del conductor estaban borrosos. Dado que ese modelo de auto era bastante común en la zona, con cientos de ellos alrededor, los investigadores tuvieron que pasar por el proceso de verificar cada uno. Después de varias semanas, finalmente redujeron la lista a 31 autos. Al cruzar los propietarios registrados de esos vehículos, identificaron a un hombre de mediana edad que vivía en el sur del condado de Muskegon. Jeffrey Willis, un trabajador de una fábrica de muebles de 46 años. Estaba casado, tenía una hija adulta y no tenía antecedentes penales. Según los informes, Jeffrey llevaba desayuno a su abuelo anciano cada fin de semana y había incluso hecho trabajo voluntario con el Ejército de Salvación. A primera vista parecía ser un ciudadano ejemplar, un marcado contraste con la imagen de un criminal despiadado. ¿Podría alguien como él tener un lado oscuro oculto? Para confirmar esto, los investigadores colocaron la foto de Jeffrey entre 5 fotos de otros hombres y se las mostraron a Xiaomai para su identificación. Sin dudarlo, Xiaomai señaló a Jeffrey como el hombre que había intentado secuestrarla. Con esta identificación, la policía obtuvo una orden de registro y se apresuró a la casa de Jeffrey para registrar su auto y su hogar. Lo que descubrieron fue impactante. Dentro del auto de Jeffrey había una caja de herramientas negra cerrada que contenía 2 cámaras de video, un conjunto completo de herramientas de secuestro y varios juguetes perturbadores. Dentro de su casa encontraron una pistola pequeña y varias cajas de municiones calibre 22, idénticas a las utilizadas en el asesinato de Rebecca. El descubrimiento más escalofriante se encontraba en la computadora de Jeffrey. Contenía miles de videos pornográficos, muchos de los cuales representaban escenas violentas y sangrientas. Algunos de los videos habían sido grabados en secreto por él, siendo la víctima más joven apenas de 6 años. Además, escondido en un conducto de aire, los investigadores encontraron un gran disco duro externo. Una carpeta en el disco estaba etiquetada como Víctimas, y dentro había subcarpetas, 2 de las cuales estaban tituladas con las iniciales J y R, conteniendo fotos de Jessica y Rebecca. La policía también descubrió docenas de recibos de la estación de servicio donde trabajaba Jessica, todos fechados entre 2011 y 2013, justo antes de su desaparición. Algunos de los recibos fueron impresos por la propia Jessica, lo que indicaba que Jeffrey había interactuado previamente con ella como cliente. En su patio trasero, los oficiales desenterraron una colección de novelas eróticas impresas y listas de asesinos en serie, que Jeffrey había descargado de Internet, aparentemente intentando estudiar e imitar los métodos de estos criminales perturbados. Luego supieron que Jeffrey poseía otra propiedad en Norton Shores. La policía se dirigió rápidamente a registrar esta casa. Este también es el pueblo donde Jessica desapareció. Dentro no encontraron a nadie, pero el sótano estaba lleno de productos de limpieza y blanqueador. Los investigadores sospechaban que este podría haber sido el lugar donde Jessica fue asesinada. Jeffrey fue convocado a la comisaría para ser interrogado. Los oficiales le preguntaron si conocía a una chica llamada Xiaomai, mencionando que había ocurrido un intento de secuestro y que el perpetrador había huido en un auto idéntico al suyo. Jeffrey afirmó que nunca había visto a Xiaomai y que no era el único que conducía ese tipo de auto. Cuando le preguntaron dónde estaba ese día y qué había estado haciendo, Jeffrey inicialmente dijo que había estado en casa todo el día, pero luego cambió su historia, afirmando que había ido a una tienda de mascotas a comprar comida para perros antes de regresar a casa. Los investigadores reprodujeron grabaciones de vigilancia de una granja cercana y le preguntaron por qué había mentido. Jeffrey cambió su historia nuevamente, diciendo que había olvidado que después de comprar comida para perros, había ido a la zona captada en las grabaciones de vigilancia para comprar piezas de reparación de tractores antes de regresar a casa.
Los investigadores le mostraron otro video de vigilancia, revelando que después de dejar la escena del crimen, había conducido hacia el norte, mientras que su casa estaba al sur. Incapaz de seguir con sus mentiras, Jeffrey se puso nervioso y exigió abandonar la comisaría. Chazels, los investigadores decidieron ser directos con él, afirmando: «No vas a ir a ninguna parte. Xiaomai te ha identificado como el asesino. Las pruebas balísticas revelaron que la pequeña pistola recuperada de ti es la misma arma que disparó a Rebecca, lo que prueba que eres el asesino». Sorprendentemente, la pistola estaba registrada a nombre de una de las colegas femeninas de Jeffrey. Ella informó a la policía que un día le habían robado su arma, junto con su ropa interior, y había sospechado que el ladrón estaba involucrado en el secuestro, pero no había evidencia que lo respaldara. Pensando que podría evadir la ley usando el arma de otra persona, Jeffrey se enfrentó a 4 cargos, incluido asesinato en primer grado y posesión ilegal de un arma de fuego. Mantuvo su inocencia, afirmando que no había secuestrado a Xiaomai ni matado a Rebecca, insistiendo en que el verdadero culpable era su primo Kevin. La hija de Kevin y la hija de Rebecca jugaban en el mismo equipo de baloncesto y tenían una aversión mutua. La investigación reveló que en el momento del incidente, Kevin y su esposa estaban a 40 kilómetros de distancia en una playa asistiendo a la fiesta de graduación de su hijo, lo que les proporcionó una coartada. Sin embargo, Kevin no era completamente inocente. Para distanciarse de la situación, le dijo a la policía que había sabido durante mucho tiempo que su primo Jeffrey había matado a Rebecca, pero se lo había guardado para sí mismo. Reveló que Jeffrey lo había llamado para describir el asesinato. El día del incidente, Jeffrey había estado conduciendo por la zona cuando vio a Rebecca corriendo por el camino. Se detuvo en silencio, salió de su auto y trató de estrangularla con una cuerda para arrastrarla a su vehículo. Rebecca luchó ferozmente y en un ataque de rabia Jeffrey le disparó en la cabeza. Después de que ella cayó al suelo, él se apresuró y disparó 2 veces más. Al final, para convencer al jurado de su inocencia, Jeffrey decidió defenderse en el tribunal. Comenzó explicando los artículos encontrados en la pequeña caja negra de su auto, afirmando que fueron comprados con su esposa para mejorar su vida íntima. Dijo que originalmente estaban guardados en el armario del dormitorio, pero fueron encerrados después de que su nieto descubriera accidentalmente un par de esposas, lo que causó una situación incómoda. En cuanto al asesinato de Rebecca, insistió en que no tuvo tiempo para cometer el crimen, ya que estaba en casa trabajando en el jardín durante el incidente. Un hecho que supuestamente su esposa podría confirmar, pero su esposa declaró que no recordaba claramente los eventos. Cuando se le preguntó sobre Xiaomai, Jeffrey cambió repentinamente su declaración anterior, afirmando que le había dado un aventón ese día porque se compadecía de la niña perdida y quería ayudar. Aseguró que Xiaomai pensó erróneamente que él era una mala persona y saltó del auto. En cuanto a los videos explícitos encontrados en su computadora, Jeffrey explicó que había recurrido a ellos por frustración, ya que su esposa se negaba a tener relaciones sexuales con él. Sus justificaciones no tuvieron impacto, mientras que la fiscalía presentó evidencia concreta, incluyendo grabaciones de vigilancia y testimonios de testigos que lo señalaban directamente como el perpetrador. En consecuencia, el jurado deliberó solo 1 hora y media antes de condenarlo por asesinato en primer grado. El juez lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Un año después, en 2018, Jeffrey enfrentó juicio nuevamente por el secuestro y asesinato de Jessica. ¿Recuerdas a su primo Kevin? Testificó una vez más, revelando que la noche en que Jessica desapareció, Jeffrey lo había llamado a la casa en Norton Shores para ayudar a deshacerse del cuerpo de Jessica. Kevin también divulgó la ubicación donde estaba enterrado el cuerpo, lo que llevó a una sentencia adicional de cadena perpetua para Jeffrey. Aunque Kevin era cómplice, recibió una sentencia más leve por identificar al asesino: 5 años de libertad condicional y 1 año de monitoreo por tobillo. Es impactante que 2 individuos tan perturbados salieran de la misma familia. Aunque este escenario puede parecer increíble, está basado en un caso real.
Por lo tanto, siempre se debe recordar que las apariencias pueden ser engañosas. Una persona que parece recta y confiable no necesariamente es una buena persona. En el día de Halloween de 2016, en Springfield, Ohio, la policía local recibió una escalofriante llamada al 911 de John Napoleon. Ella había descubierto que su nieto de 14 años, Harley, estaba muerto en la cama. La noche anterior, la familia había disfrutado de una cena juntos y pasado la velada viendo películas de terror, creando la atmósfera perfecta y espeluznante de Halloween con filmes de temática sobrenatural. Después de que terminó la película, todos se retiraron a sus habitaciones para dormir, pero cuando John se despertó a la mañana siguiente, encontró la puerta de Harley cerrada con llave. Al no recibir respuesta, abrió la puerta, solo para encontrar su cuerpo sin vida. Su cuerpo se estaba volviendo azul y se sentía muy frío al tacto. Este misterioso caso de muerte involucró a 4 personas en la casa en ese momento. Harley Starling, de 14 años, su hermano Nicholas Starling, de 16 años, su abuela John Napoleon y el novio de John, Victorino. A los ojos de la policía, la muerte de Harley no era normal. Las otras 3 personas en la casa se convirtieron en los primeros sospechosos. ¿Podría ser que familiares cercanos asesinaran a Harley? Los resultados de la posterior investigación policial serían impactantes. Veámoslos más de cerca. Desde la llamada al 911, podemos escuchar que la abuela de Harley, John, creía que su nieto había decidido quitarse la vida. A pesar de que John vio una escena en la habitación reminiscentes de una película de terror, su nieto tendido inmóvil, cubierto con una manta y todo el entorno extremadamente inquietante y difícil de creer, ella inicialmente pensó que podría ser una broma. Su nieto había estado jugando con sangre falsa, así que asumió que esto era solo otro truco de Halloween. Sin embargo, después de darse cuenta de que la muerte de su nieto no era una broma de Halloween, John declaró que su nieto había muerto renunciando a su vida. Pero las cosas no eran como parecían. Cuando la policía investigó la escena de la muerte de Harley, encontraron muchos detalles que indicaban que no se trataba de un suicidio. Los investigadores comenzaron a interrogar a los demás en la casa la noche en que murió Harley, comenzando con la abuela John. Ella había asumido la tutela de Harley y su hermano, Nicholas, 2 años antes. Al reflexionar sobre esto, estos 2 chicos sin duda habían soportado una infancia difícil antes de estar bajo el cuidado de John. Su padre había sido trágicamente asesinado y su madre solo los visitaba ocasionalmente. La abuela relató los eventos de la noche anterior a los detectives. Después de decir buenas noches a Harley, cada uno se fue a sus respectivas habitaciones. Ella escuchó la puerta chirriar unas cuantas veces, pensando que era el gato queriendo salir. Mantuvo su puerta cerrada para evitar ser molestada, pero esto despertó a Harley. El detective preguntó si había visto a Nicholas levantarse, y ella confirmó que sí, mencionando que alrededor de las 5 a.m. ella lo llamó y él respondió. Cuando salió, lo vio salir del baño. Él mencionó que estaba a punto de despertar a alguien. Luego le dijo, «Abuela, la puerta está cerrada», lo cual era inusual. Ella desbloqueó la puerta y notó que no había nada fuera de lo común excepto por la cerradura. Nicholas luego señaló la ventana abierta, lo que le desconcertó ya que las cortinas generalmente estaban cerradas por privacidad debido a los vecinos que espiaban. Vale la pena señalar que John admitió haber escuchado a su otro nieto, Nicholas, moverse por la casa tarde en la noche, pero atribuyó esta pequeña perturbación a la mascota de la familia. Ella dejó claro que no sospechaba que Nicholas tuviera algo que ver con la muerte de Harley. A pesar de haber descubierto a su joven nieto muerto solo unas horas antes, la abuela mostró una actitud tranquila y algo optimista. Esto puede parecer inusual, pero no significa necesariamente que no sintiera tristeza por el fallecimiento de Harley. Podría reflejar simplemente la manera en que las personas procesan el duelo de manera diferente. Al recordar su llamada al 911, se puede notar que también estaba bastante compuesta.
quizás la abuela estaba utilizando su propio mecanismo de afrontamiento para manejar la tragedia. Pronto incluso comenzó a bromear, intentando aliviar la tensa atmósfera en la habitación. De hecho, puede que no se haya dado cuenta completamente de cuán grave era la situación. Alrededor de la 1 a.m., la abuela escuchó algunos movimientos leves de Nicholas y luego, al despertarse por la mañana, encontró la puerta del dormitorio de Harley cerrada con llave. Esto era inusual porque, como mencionó, la puerta del dormitorio de Harley normalmente no estaba cerrada. Entonces, ¿qué había sucedido? Cuando la abuela usó la llave para abrir la puerta, Nicholas notó que la ventana del dormitorio de Harley estaba abierta, lo cual era extraño porque ella normalmente mantenía la ventana cerrada, en parte para evitar que vecinos curiosos o cualquier otra persona mirara dentro. La ventana abierta sugería otra posibilidad. ¿Había alguien entrado en la habitación de Harley? Por preocupación por la seguridad, la abuela John había instalado un sistema de vigilancia completo en su dormitorio, con un monitor. Ya fuera por una naturaleza cautelosa o por un deseo de proteger a su familia, estaba claro que no quería que nadie entrara en su espacio sin invitación. Sin embargo, en la entrevista, la abuela no parecía considerar la posibilidad de que alguien pudiera haber entrado en la habitación de Harley y lo hubiera matado. En este punto, tanto la abuela como Nicholas acababan de descubrir a Harley muerto en su cama, pero Nicholas, de 16 años, parecía más preocupado por el hecho de que la ventana estaba abierta que por la muerte de su hermano. Por otro lado, ¿podría el sospechoso ser el novio de la abuela? Después de todo, él también vivía en la casa. Cuando la policía le preguntó, la respuesta de la abuela sobre si su novio haría daño a Harley fue inmediata y enfática. Pero cuando le preguntaron sobre Nicholas, utilizó un calificativo diciendo, no pensaría que Nicholas haría eso, lo que sugiere que podría tener un poco de incertidumbre sobre Nicholas. A continuación, podemos escuchar un indicio de tensión en la voz de la abuela. Esta es la primera vez que la oímos expresar claramente su tristeza al recordar cómo eran los niños cuando eran pequeños. Su tono emocional sugiere que pudo haber amado genuinamente a su nieto. Sus emociones ahora están a la vista de todos. Basado solo en este video, parece que la abuela no tuvo ninguna participación en la muerte de Harley. Como mujer fuerte, esta no es su primera experiencia con la muerte de un ser querido. La muerte del hijo de John también es una historia particularmente trágica. Hace 2 años, el padre de Nicholas y Harley, Ernest, estaba en Springfield, Ohio, visitando a una mujer. Mientras Ernest estaba con ella dentro, el esposo separado de la mujer llegó inesperadamente y entró en la casa. Ernest y el hombre, un joven de 31 años llamado Fons, comenzaron a pelear de inmediato. Según se informa, se conocían antes de este encuentro, pero eso no detuvo la escalada de la discusión. Ernest fue pronto forzado a salir de la casa y Fons comenzó a dispararle. Ernest fue asesinado en la calle afuera. Después de cometer el asesinato, Fons huyó de la escena en su auto. Fue perseguido por las autoridades, pero antes de que pudiera ser arrestado, se quitó la vida. Ernest solo tenía 35 años cuando murió. Estos horribles eventos tuvieron un impacto significativo en Nicholas y Harley. Su madre estaba a menudo ausente, dejando a los hermanos vivir con su abuela. Sin duda, estos 2 hermanos experimentaron luchas sin precedentes durante sus años formativos. La abuela probablemente creía que la muerte del padre de Harley podría haber sido un factor en su decisión de rendirse en la vida. Pero ahora está comenzando a darse cuenta de que puede que no sea así. ¿Podría el trauma del asesinato de su padre haber llevado a Nicholas a un extremo, incluso hasta el punto de matar a su joven hermano? Nadie lo sabe aún, pero para la abuela tiene que enfrentar la posibilidad de que Nicholas sea un sospechoso. Mientras tanto, otro grupo de detectives estaba hablando con el hermano de Harley, Nicholas. Mantenía las manos fuertemente entrelazadas bajo la mesa, con los dedos entrelazados, un método utilizado a menudo para aliviar la ansiedad o el estrés. Este joven de 16 años a veces se salía del tema o proporcionaba más información de la solicitada al responder las preguntas de los detectives.
Esto podría deberse a nerviosismo, o quizás este joven tiene problemas de comportamiento. En general, Nicholas parecía mucho más joven que su edad real. Proporcionó detalles excesivos e innecesarios, lo que sugiere que puede tener dificultades para entender la intención detrás de preguntas simples. Además, hablaba lentamente. Nicholas parecía tener problemas para expresarse verbalmente, quizás necesitando tiempo para pensar en lo que quería decir, o tal vez le resultaba difícil elegir las palabras adecuadas. Todos estos rasgos son típicos de las personas con trastornos del espectro autista. Si bien no podemos sacar conclusiones sobre el diagnóstico de Nicholas basándonos únicamente en las grabaciones de la entrevista, sí mostró algunos comportamientos consistentes con dicho diagnóstico. Es importante señalar que la investigación indica que la mayoría de las personas con autismo no son propensas a la violencia o al asesinato. Sin embargo, la presencia de otros trastornos, como los trastornos de personalidad, los trastornos del estado de ánimo o la psicosis, puede aumentar el riesgo de comportamientos violentos en personas con autismo. Un aspecto inquietante de su conversación con los investigadores es que, a pesar de que su hermano fue encontrado muerto esa mañana sin una causa conocida, Nicholas nunca les preguntó a los detectives qué había sucedido. Cuando los investigadores le pidieron a Nicholas que describiera los eventos de esa noche, mencionó haber tenido un sueño, pero se negó a proporcionar detalles al respecto. ¿Estaba este joven confundido por estas preguntas o estaba preocupado por algunas alucinaciones que experimentó mientras dormía? Nicholas continuó describiendo la mañana en que él y su abuela descubrieron la angustiante escena en el dormitorio de Harley. Cuando entraron en la habitación, Nicholas mencionó específicamente que la ventana de Harley estaba abierta y sin llave. Quizás estaba insinuando sutilmente que alguien había entrado en la habitación de Harley a través de la ventana. Luego, los detectives le pidieron a Nicholas permiso para revisar su dormitorio. En este punto, Nicholas no estaba bajo arresto. Con su permiso, los detectives podrían buscar las pertenencias de Nicholas sin una orden judicial. Mientras registraban su dormitorio, la policía vio que el bate de béisbol que se guardaba en su casa no estaba destinado para jugar, sino para defensa personal. Nicholas también se preocupaba de que la policía descubriera sus violentos videojuegos de terror. Mencionó un par de pantalones que había usado para Halloween que estaban manchados con sangre falsa. Afirmó que la sangre en los pantalones era falsa. La policía se dio cuenta de que los pantalones estaban probablemente escondidos en algún lugar de la casa. Después de esta conversación, Nicholas fue liberado. Más tarde, lo trajeron de vuelta para más interrogatorios. Los detectives estaban a punto de intensificar su investigación y presionar a Nicholas. Ahora tenían una imagen más clara y comenzaron a centrarse en la relación de Nicholas con su joven hermano mientras profundizaban en el caso. Los detectives lograron descubrir una disputa entre Nicholas y Harley que podría ser el motivo del crimen. La policía también interrogó a Nicholas sobre una cuerda encontrada atada alrededor del cuello del gato en la escena del crimen. Inicialmente, Nicholas negó saber algo al respecto, pero eventualmente admitió que sí había maltratado a la mascota. El abuso animal es una señal de alerta significativa para problemas de comportamiento serios en niños y adolescentes. A veces, si este comportamiento se detecta a tiempo y se brinda ayuda, puede prevenir tragedias futuras. Es posible que Nicholas desarrollara problemas de ira y duelo tras la muerte de su padre, que luego se manifestaron en comportamientos como el abuso animal. Al final, bajo la presión de ser interrogado por la policía durante muchas horas, Nicholas confesó su crimen, pero hizo algunas excusas por sus acciones. Luego describió en detalle el horrendo crimen que ocurrió esa noche. Ahora podemos reconstruir todos los detalles de esa noche. Así es como sucedió. La noche antes de Halloween de 2016, a menudo referida como la Noche del Diablo, John y su novio Victorino, junto con sus dos nietos, Nicholas y Harley, estaban viendo una película de terror. Después de que la película terminó, cada uno se fue a sus habitaciones a dormir. Luego, Nicholas, de 16 años, fue al dormitorio de su joven hermano. En ese momento, su hermano estaba durmiendo frente a él.
La maldad nubló su mente y Nicholas tomó el bate de béisbol y golpeó a su hermano menor casi hasta matarlo. Luego entró en la cocina, agarró un gran cuchillo de cocina y lo usó para apuñalar a su hermano, completando el asesinato. Nicholas cubrió el cuerpo de su hermano con una manta y lo dejó allí para que su abuela lo encontrara a la mañana siguiente. Las imágenes de la cámara de seguridad de la abuela capturaron a Nicholas saliendo del dormitorio esa noche. Pasó mucho tiempo en la habitación de su hermano menor y luego fue al baño, donde se quedó aún más tiempo. Fue en el baño donde Nicholas lavó la sangre del cuchillo e intentó limpiar las manchas de sangre de sus jeans. Usó el baño como un lugar para limpiar la escena del crimen, tratando de esconder los jeans limpios en la casa y tirando el bate de béisbol afuera. Aunque la verdad ahora estaba clara, la calma de Nicholas hacía que su interrogatorio fuera aún más inquietante. Este adolescente parecía rara vez sentir una presión abrumadora, pero todo eso cambiaría. La policía le dio a Nicholas la oportunidad de reunirse con su familia, permitiéndole enfrentar a aquellos que estaban profundamente heridos por sus acciones. Su abuela abrazó a Nicholas, plenamente consciente de que acababa de perder a un nieto y que otro iba a pasar muchos años en prisión. Su mundo se había derrumbado en ese momento. Era una realidad desgarradora. A pesar de las horribles acciones de Nicholas, su abuela todavía lo amaba. Ella se encontraba en una posición increíblemente difícil. Un miembro del personal le trajo algo de comida, pero al comenzar a abrir la bolsa, se derrumbó. La aterradora realidad pesaba mucho sobre sus hombros. A menudo, los sospechosos de asesinato se derrumban emocionalmente cuando se dan cuenta del dolor que están a punto de soportar. Nicholas, al ver a su familia, también colapsó emocionalmente. Comenzó a darse cuenta de la gravedad de la situación. Lo que había hecho ahora era irreversible. Había causado un daño inimaginable a quienes lo amaban. De hecho, esta podría haber sido la primera vez desde que comenzó su interrogatorio que mostró signos de desarrollo emocional. Rápidamente maduró mucho y se volvió plenamente consciente de su situación, aceptando el hecho de que había asesinado a su propio hermano. Después de que Nicholas fue arrestado, fue acusado de asesinato agravado y manipulación de pruebas. En ese momento, Nicholas solo tenía 16 años. Se declaró no culpable por razón de locura. Su abogado defensor argumentó que, debido a la juventud de Nicholas, el caso debería ser desestimado, pero este argumento no tuvo éxito. Su declaración de no culpable por razón de enfermedad mental también fue rechazada. El fiscal del condado de Clark explicó que, aunque los asesinatos eran repulsivos, esto no significaba que Nicholas estuviera loco. Cualquiera que pudiera cometer tal acto estaba claramente perturbado, pero eso no los hacía mentalmente enfermos. El fiscal también reconoció que estos casos estaban entre los crímenes más severos entre niños que había encontrado. Este hecho probablemente contribuyó a que el juicio de Nicholas se trasladara de la corte de menores a la corte de adultos. Cuando Nicholas fue juzgado como adulto, tenía 17 años. Cambió su estrategia de defensa y se declaró culpable. Con la confesión de Nicholas, el testimonio de su abuela, el informe del incidente de Harley y una cantidad significativa de evidencia manchada de sangre, se alcanzó rápidamente un veredicto. Nicholas fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 15 años. Después de que Nicholas se declaró culpable, su abuela lo consoló. Este acto muestra que Nicholas no ha sido abandonado por su familia. Después de la trágica muerte de Harley, los residentes de Springfield, Ohio, realizaron un homenaje en su memoria. Amigos y familiares se reunieron para rendir sus respetos. Desafortunadamente, hasta el día de hoy, la razón de las crueles acciones de Nicholas hacia su joven hermano sigue sin estar clara. ¿Fueron estos brutales asesinatos simplemente el resultado de una discusión en Halloween o Nicholas albergaba un demonio interior buscando una excusa para matar a su joven hermano? No lo sabemos. Nicholas está cumpliendo su condena en un centro penitenciario en Lebanon, Ohio.
será elegible para la libertad condicional en 2031.